El cristianismo del año 1000 no era una religión solar y positiva, sino un culto a la muerte y al dolor. Ya estaban listos para crear una ideología, una psicosis basada en el sentido del pecado. Con frases como «ofrece tu dolor a Dios», se intentaba localizar en el cuerpo y en el placer la sede del poder del demonio y se desarrollaba una sexofobia en masa. Para conseguir que el pueblo romano, acostumbrado a que la limpieza, desnudez y la sexualidad fuese algo normal, entrase en el redil, había que moralizar las ciudades y de paso cargar un poco más contra la mujer. La prostituta, que en aquella época tenía cierto prestigio social, fue transformada en intocable y para erradicar la costumbre de ir a los baños los domingos donde hombres y mujeres se veían desnudos y quizás hasta se tocasen, no se les ocurrió nada mejor que prohibir el aseo. Las epidemias de peste que por aquel motivo comenzaron y que se llevaron millones de vidas no alteraron la falsa moralidad católica. La Iglesia Católica fue la única iglesia que con fines doctrinales tradujo la palabra alma por virgen en vez de por doncella, como así hicieron otros traductores en otros textos cuando aparecía esa palabra o en otras Biblias simplemente no católicas. Con los obispos, diáconos, etc., ocurrió 3/4 de lo mismo, traduciendo, solo en el caso de la Iglesia Católica, la palabra esposa creyente por hermana, llenándoles de parientes que no tenían y eliminando sus mujeres y la relación conyugal normal que mantenían con ellas para así imponer el celibato. Al igual que Galileo, cuando fue condenado por la Santa Inquisición en 1613, exclamó: «Y sin embargo es la tierra la que se mueve alrededor del sol, los hermanos no son primos aunque se empeñe la Iglesia». El celibato obligatorio fue un mero decreto administrativo impuesto en el siglo XVI, que carece de fundamento evangélico, ya que la tradición judía obliga a todos al matrimonio y desprecia el celibato. Las primeras normativas acerca de la sexualidad provienen de Constantino, pero hasta el Concilio de Nicea en el año 325, no hubo decreto alguno en materia de celibato. Desde entonces se fueron creando más y más decretos en los sucesivos concilios para dominar a la masa clerical. Los hijos e hijas de los clérigos fueron perdiendo sus derechos de tal forma que en el Sínodo de Toledo del año 655, se dictó que los hijos de los sacerdotes no solo no deben heredar de sus padres o de sus madres, sino que pasarán a ser esclavos de la Iglesia de por vida. Desde el Concilio de Pavía en el año 1020 los decretos asegurándose que ningún hijo bastardo pudiera reclamar los bienes de sus progenitores, fueron tan extensos como cuidadosos, asegurándose con ello que sus posesiones nunca saldrían de sus dominios. Tras el Segundo Concilio de Letrán en 1139, el matrimonio de los sacerdotes se consideraba a priori nulo, sus esposas concubinas y los hijos de los sacerdotes se convirtieron oficialmente en esclavos. A partir de entonces se promulgó una ley obligatoria y universal para el celibato y los hijos de cualquier sacerdote, en vez de llamarle padre, pasaban a llamarle tío. Pero en el siglo XII seguía siendo tan habitual que los clérigos tuviesen concubinas, que los obispos acabaron por instaurar la llamada renta de putas, que era una cantidad que los sacerdotes tenían que pagar cada vez que transgrediesen la ley. Como eran todos los que pagaban, incluso tenía que hacerlo el que defendía su pureza, ya que el obispo no se lo creía, afirmando que era imposible el no mantener relaciones sexuales de ningún tipo. En los siglos XIII y XIV los burdeles solían estar al lado de las iglesias, pues no solo se toleraban, para prevenir males mayores,
sino que producían pingüis beneficios a las arcas vaticanas. El Concilio de Basilea en el año 1431 intentó poner fin a este caos, y en el Concilio de Trento, el Papa Paulo III, que era padre de varios hijos naturales, implantó los edictos definitivos que ya intentaron en el Concilio de Letrán del año 1123. Los papas del Renacimiento mantuvieron el celibato para su iglesia con mano de hierro, pero vivían en la lujuria más licenciosa y escandalosa. 3 ejemplos bastarán. Sisto IV, defensor del dogma de la Inmaculada Concepción, dispensó favores a numerosos sobrinos y favoritos, ordenó cardenales a 6 parientes, incluyendo a su primo Pietro, uno de los despilfarradores más escandalosos de la curia romana, quien murió a causa de sus vicios a la edad de 28 años. Inocencio VIII reconoció públicamente a sus hijos ilegítimos y celebró con esplendor sus matrimonios en el Vaticano. Alejandro I Borgia tuvo 4 hijos con su amante e hijos con otras mujeres cuando era todavía cardenal. El celibato promueve un instrumento de control que permite ejercer un poder abusivo y dictatorial, convierte al clero en una masa de mano de obra barata. Un sacerdote célibe es más barato de mantener que el que pudiese formar una familia de alto rendimiento, dotado de movilidad geográfica y de una sumisión y dependencia jerárquica absoluta. Se mantiene a la masa recluida e inculta y se evitan las herencias, excepto para ellos mismos. La Iglesia llegó a ser dueña de la tercera parte de las tierras de Europa. A primeros del siglo pasado controlaba en España un 40% del capital, y hoy en día el Vaticano, con 40 hectáreas de extensión, es el estado de menos tamaño, pero económicamente el más poderoso de la tierra y el mayor terrateniente privado del mundo.